Hola amigos de Diversidad CDMX, yo soy Sheila Ferrera y espero que estén listos para ejercitarse porque el día de hoy venimos con muchísima energía. Hola, yo soy Daniel Vives Ego y para hacer ejercicio no nada más hace falta energía y un buen pan, hace falta el entrenador ideal. ¡Hey! ¿Cómo están? Yo soy Johnny Carmona. ¿Qué deporte practican? ¿Cómo descubrieron su disciplina favorita? Compártanos todo esto en Twitter, Facebook, a los teléfonos, a todas nuestras redes y a la página de nuestro canal porque hoy va a estar increíble. Y sin más, ¡comenzamos! Physical. Músculo, puro músculo. Es lo que quiero ser. Oigan, hablando de músculos, ¿ustedes hacen ejercicio? ¿Han hecho ejercicio? ¿Qué disciplinas les gustan? ¿Y por qué hacen ejercicio si es que lo hacen? Bueno, sí, yo recuerdo que hacía pesas. Ok. Antes. ¿Ah, después, sí? sí. Hubo un momento de mi vida que estuve muy bien. Luego pilates. Oye, pero tú estás muy bien, No, paréntesis. pero ahora estoy bastante muy delgada. Es que todo se desgasta con el tiempo. Y ahora correr en las mañanas es muy bueno. A mí me gustaría ser así, de ¿Cómo? no hacer ejercicio y bajar de peso. Y estar tan Yo soy beautiful, my alcanzado. lady. No, Pero sí lleva su encantito. sí, No es bueno, tan sencillo. El punto es que creo que hay que tomar medidas para salir del sedentarismo, que es algo que nos atrapa hoy día por todo lo que tenemos entre redes sociales, internet, televisión on demand y demás, ¿no? Entonces, creo que es importante encontrar algo que te pueda funcionar, ¿no? Pero tú tienes... A mí me gusta el yoga. Ajá. Que o sea, que a la vez te ayuda como a agarrar la onda con la vida moderna y hacer funcional, porque yo la verdad es que temo quedar a la mitad de una clase de CrossFit. Entonces, sí, no. Así ¿no? Entonces creo que en general la necesidad más allá de estética tiene que ser por salud, ¿no? Pues mira, yo leí una frase por ahí que, ¿no? Poderosa que decía... no hacer ejercicio como un castigo por lo que me como. Hacer ejercicio es un regalo a mi cuerpo y debería de ser un momento de goce, ¿no? Sí. Para rendirle a tu cuerpo, o sea, un disfrute, no un castigo por todo lo que te tragaste. Entonces, más allá de la disciplina que cada uno, ¿no? Tú lo disfrutas realice. muchísimo. Yo disfruto muchísimo. El Yo desde hacer chiquita, ejercicio. bueno, soy hiperactiva, entonces hago de todo. Me gusta mucho la actividad que es como ruda. Me gusta el CrossFit, me gusta el fútbol, me gusta el box, me fascina el box. Ahora estoy haciendo pesas, ¿no? Con entrenamiento, Ahora con una corres. rutina. Ahora corro también, ¿no? Bueno, hago sí. carreras. Déjanos tantito, ¿no, hija? Sí, no, Por- ella abarca Pero- todas las artes. Pero marciales no también. lo hago solamente por esta cuestión estética, sino creo que es muy importante todo lo que genera, ¿no? En estas tres esferas, ¿no? En sentimiento, en mente, en tu estado de ánimo. Sí, de hecho estás más vivo, más avispado, diría mi Entonces, mamá. más que por estar, ¿no? Buenona, por estar, ¿no? Fuerte, creo que es estar buenona aquí, o sea, estar sano Sí. aquí, y eso te da una alegría y una sonrisa, y creo que eso es lo que te impulsa, Muy bien. ¿no? Te invita a que vayas, ¿no? Al gimnasio, más que encontrar una disciplina que te guste, ¿no? Claro. Y estar en paz. Oigan, buenonas, ¿qué les parece si vamos a ver qué opina la gente en la calle en este Box CDMX? ¿Por qué crees que hacer ejercicio sea uno de los propósitos más comunes para el año nuevo? Más que nada por salud. Para sentirte mejor en la vida diaria. Algunos lo agarran como moda. No sé, o sea, te ayuda a tu salud más que nada. ¿A qué atribuyes que una gran mayoría fracase en esta intención? Porque no tienen alguna motivación. No tienen un objetivo a seguir. Yo creo que la principal es falta de motivación. Tal vez por el desgaste físico que algunos tienen. ¿Cuál crees que sea el secreto para hacer ejercicio de manera regular? El interés, vamos, de hacer ejercicio. Ser constante y que te guste, ¿no? Yo creo que la motivación es el principal factor como para que uno continúe haciendo ejercicio. Si tú comes, o sea, comida chatarra, pues tampoco te dan ganas de hacerlo.
Todos en algún momento hemos tenido la determinación de hacer ejercicio, porque es fin de año, tenemos propósitos, porque estamos gorditos, porque queremos tener un cuerpo de calendario o porque simple y sencillamente queremos estar sanos. Y pocas veces buscamos a un especialista para tal asunto. Y en este caso, esta noche tenemos a dos fantásticos especialistas que son nada más y nada menos que Víctor Casanova y Máximo Arrieta. Un aplauso. ¡Bienvenido! ¡Yay! Máximo Arrieta nació en la Ciudad de México en 1990. Me siento grande. Es licenciado en nutrición con certificación internacional de la National Strength and Conditioning Association. Como entrenador personal tiene una certificación internacional en cineantropometría y otra de entrenamiento funcional y clases grupales. Es entrenador titular en una cadena de ejercicio funcional australiana y personal coach en El Efecto Máximo. Es fundador de Macro Kitchen, una empresa dedicada a la elaboración de comidas ideadas para personas que realizan deporte. ¡Bienvenido! Qué interesante es lo que vamos a ver ahora, ¿eh? Muchas Y gracias. de este lado también contamos con Víctor Casanova, que nació en la Ciudad de México en 1987. Él es licenciado en Psicología y maestrante en Ciencias de la Actividad Física. También es entrenador certificado tanto en México como en Estados Unidos. Imparte clases de fitness grupal en una importante cadena de gimnasios y además es entrenador de gimnasio para la práctica profesional de porristas, tanto para Victory All Star y para la Selección Nacional de Porristas. ¡Wow! ¡Bravo! Y todos Spirit Fingers. ¡Cheerleader! Y gracias por toda la luz que nos van a dar en este tema. Yo quiero iniciar con algo. Hay un boom muy fuerte de gimnasios, deportes, disciplinas. ¿A qué se atribuye todo esto? Estuvimos en el siglo de la tecnología, donde se desarrolló la televisión, las computadoras, los celulares, y la gente se acostumbró a estar sedentaria en un solo lugar. Se dio la obesidad y ahorita estamos en el boom de todo lo que viene siendo la salud. Y pues por eso el crecimiento de los gimnasios y todas las cosas enfocadas en la nutrición y el bienestar. La comida vegana, la comida orgánica. Los veganos están fuertísimos, ¿no? Sí. Es como para salir de ese sedentarismo, justamente. Ahora viene como la contraparte, ¿no? A consecuencia de tanto exceso, ahora viene un exceso de lo otro. Sí, pero dentro de esos excesos, ahora hay muchas cadenas de gimnasios que aparte siguen abriendo, ¿no? Son demasiados. ¿Creen que en realidad hay suficientes clientes para la cantidad de gimnasios que existen ahora? Sí, sí, claro. Mira, cada año se publican tendencias deportivas y este año de las tendencias que están top son todavía los salones boutique. Son gimnasios pequeños que se concentran en una sola actividad. Entonces ya no es lo que antes era un gimnasio, una franquicia muy grande. Te daban clases a lo mejor de yoga, zumba, pilates, pesas, de todo. Ahora son salones boutique que se dedican a una sola rama. Box. Exacto, exacto. Entonces la gente tiene la posibilidad de encontrar realmente, sin tener la necesidad de pagar todo un gimnasio a lo que nada más vas a aprovechar a lo mejor el salón verde, Claro. en un salón boutique en donde vas a convivir solamente con gente a la que le interesa Lo mismo que a ti. lo que tú estás haciendo. O puro cardio y pesas, que no tienen clases, Exacto. ¿no? Ajá, ok. Que también hay gimnasios Ahora, de esto. habemos diferentes tipos de personas, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, me siento mucho más motivado cuando tengo un profesor, tengo un tiempo específico y ese profesor pone musiquita y me dice 20 repeticiones y ya sé que si estoy yo solo, como que yo me aburro y demás. O sea, yo supongo que cada uno tenemos que primero hacernos como un examen y luego determinar qué disciplina nos queda o cómo es esto. Sí, lo primero es decidirte que quieres ir. Ok. Que ya es bastante, ¿no? Eso ya es exactamente. Ya, a ver, lógralo. Encontrar algo cerca de tu casa, cerca de tu trabajo que se adecue a tus necesidades. Ok. Y ya después encontrar dentro de ese lugar qué es lo que te gusta. Afortunadamente, como dice el compañero Máximo, hay infinidades de salón boutique, pero también hay gimnasios que ofrecen esas clases que se adecuan a cada uno. Hay clases de funcional, hay clases de fitness grupal, hay instructores personalizados de pesa, inclusive hay programas de entrenamiento dentro de la zona de pesas para pequeños grupos de personas. Entonces ya no eres tú solito con las pesas, con las mancuernas, sino eres tú con 4 o 5 personas afines a eso que quieren entrenar. Pero lo primero yo creo que sí es encontrar algo cerca de tu casa, cerca de tu trabajo, porque si nada más vas a un lugar porque te gustó el color o el nombre del lugar, pero te queda a 1 hora de Se distancia, van tus comadres. No vas que a decir ir. no vas a ir. Para alguien que nunca ha hecho ejercicio, ¿cuándo es un buen momento? ¿Cuándo es? ¿Ustedes han detectado esto? Sí. A ver, un buen momento es cuando ya
te prohíbe llevar una vida tranquila contigo. ¿Sabes? En el mundo del ejercicio, así seas muy delgado o tengas sobrepeso o tengas un cuerpazo, la gente suele tener inseguridades. Sí. Entonces, en el momento en el que tus inseguridades ya no te estén permitiendo continuar con una vida normal, yo es cuando les recomiendo, haz algo. O sea, si no te gusta ser muy delgado, si no te gusta tener sobrepeso, o simplemente quieres mejorar o quieres mantenerte, ve al gimnasio, haz ejercicio, haz algo por ti. Ahora, más allá de tener un entrenador personal que te guíe, ¿no? Para que tú no llegues al gimnasio y digas, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo se usa este aparato, no? O ciertas disciplinas. Más allá de eso, una valoración médica, un examen médico, ¿creen que sí es indispensable? Más allá, o sea, porque ya tienes las ganas, ¿no? Ya tienes la convicción, ya vas, ya te paras y empiezas a darle, ¿no? Por tutoriales que a lo mejor encuentras en internet, tu apoyo, porque tú quieres hacerlo, ¿no? Pero a lo mejor tienes un problema en las rodillas, o no sabes que tienes una arritmia del corazón, o a lo mejor no sabes que tienes algún problema de espalda o una hernia. Entonces, es importante que uno acuda primero a hacerse una valoración médica. Sí es importante, pero más importante que eso es encontrar el lugar donde te asesoren. Sin que te dé pena, ya decidiste ir al gimnasio, ya decidiste estar en short, en licras, enfrente de cierta cantidad de personas. Entonces ve, pregunta a los instructores, oye, ¿es esto? ¿Me duele el codo? ¿Me duele la rodilla? Siento que me fatigo muy rápido. Y si estás acompañado de profesionales, te van a pedir que vayas o a hacerte un examen médico, que vayas con un fisioterapeuta, que vayas con un médico del deporte. Y así es cuando llegas a conocerte realmente por dentro. Ir al médico previamente, ¿no? Porque no forzosamente tienes que ir a un espacio, ¿no? A un gimnasio a hacer ejercicio. Hay mucha gente que quiere empezar en el parque de su casa o se compra el kit de mancuernas, ¿no? Del súper de la esquina. Pero, o etcétera. Perdona, aquí va una cosa. Si no sabes que algo te duele, que algo te puede afectar, es porque no lo has detectado. Entonces, no lo pondría yo como algo previo a decidir la actividad que vayas a realizar, tener que ir a un médico. O sea, ya se me hace como mucha paranoia. Entonces, más bien, elige la actividad que te guste o que sientas que para lo que puede ser bueno o que te llame la atención, ve, practícala. Y ahora sí, siempre vas a tener un entrenador que va a tratar de guiarte en esta actividad. Y esperemos que no te lesiones a la primera, ¿no? Ok, con el paso del tiempo ya eras viendo, ¿no? Sí, exacto. Pero a lo mejor te ponen a hacer una abdominal perfectamente bien hecha y descubres que, no sé, que te lastimas la espalda baja al intentar subir. O sea, sin ser extremistas, sin ser catastróficos, a lo mejor nada más descubres ahí que tienes ahí una molestia. Entonces, ahora sí ya ve y visita pues a un médico. Pero entonces, ¿es más importante el ejercicio o la alimentación? En términos generales. Los dos son súper importantes, okay. Pero 50-50. Yo diría que si no vas a hacer ejercicio, la alimentación es 100% importante para mantenerte sano. Okay. Entonces, si ya vas a hacer ejercicio, la alimentación se vuelve doblemente sana. Johnny, escucha estas palabras. Mira, lo que sí pasa es que... Escucha estas palabras. Es que es complicado, chicos. O sea, vivimos en un paraíso gastronómico. Sí. México es un paraíso gastronómico. Sí. Que en cada esquina hay un festival de grasa, ¿no? O sea, que la quesadilla, que el tamal, y que no solamente el tamal frito en torta con atole, o sea, oye, aparte del paisaje tan rico que tenemos, el tiempo también a veces es limitado. Tenemos que ser prácticos. No, ni a mí. Porque el tiempo no nos alcanza. Eso es cierto. Creo que más allá de todo, la buena alimentación todavía no le ha llegado su correo ni su fax de la practicidad. O sea, si tú vas corriendo y te metes al metro, hay unas galletas de chocolate ahí listas. No hay un bowl de quinoa listo para que te vayas al trabajo. Es caro. O sea, ahora, también hacerte tu lunch en la noche. En todas partes logras encontrar algo que se adecue a una alimentación sana. Okay. Hasta en el puesto de quesadillas puedes pedir una quesadilla de pollo y le pides que no te la hagan frita. A ver, denos unos tips, oigan, así de la vida diaria. Salgo de casa, subo al metro, bajo, tengo una hora de comida y demás. ¿Qué hago? Como eso. O sea, si estás en un puesto de quesadillas, pídete esto y esto. Busca algo que no esté frito. Ok. Busca algo con poca sal o tú no le agregues sal. Ok. Y evita los azúcares refinados, todos los refrescos. Y por ejemplo, yo ya aquí mi clase particular. No, tú dale. Yo soy muy de cenar como troglodita, ¿sabes? O sea, yo soy de media hora de tacos de pastor, pero en la noche. Para la gente que nos gustan las cosas saladas y cenar, ¿cuál es la opción? Ok.
Siempre mete proteína en tus comidas. Ok. Proteínas bajas en grasa. Esto ¿Cómo? es pechuga de pollo, Ok. Muchos quesos son bajos en grasa, queso panela, requesón, queso cottage, queso de cabra, son considerados bajos en grasa. Entonces, siempre en tus comidas, en todas tus comidas, desayuno, comida, cena y snacks, meter proteína siempre va a ser bueno, porque tu cuerpo ocupa mucha energía para digerirlas. Entonces, de esa forma, no estás consumiendo nada más la parte engordante. Ok. Desde su punto de vista, ¿cómo se elige al entrenador ideal? Ok. Buena Porque pregunta, está complicado también. Porque es complicado. Pues principalmente que te dé confianza. Ok, que te dé confianza. Luego velo, ya te dio confianza, ya lo conociste. Pregúntale su currículum, lo mismo que dije hace un momento, sin pena. Eso, porque a veces tú dices, bueno, le creo porque está fuerte o así, ¿no? Pero uno no debe tener pena de decir, bueno, muéstrame tu certificado, ¿no? De que lo que tú me vas a instruir a mí no me va a lastimar tal vez, ¿no? Alguna articulación, Pero o si etcétera, o alimentación, que no me vaya a dar un rebote. O tú puedes pedir, ¿no? Un certificado. Claro, si quisieras un entrenador 100% capacitado, no lo encontrarías, te saldría carísimo. Se sale de los... Pero, de acuerdo a tus objetivos, puedes encontrar a la persona que tenga los estudios y la preparación O sea, indicada guíate, ¿no? para... Y también que sea una persona que te haga sentir en confianza. Lo que les decía al principio, a veces la gente que hacemos ejercicio podemos tener alguna inseguridad y no necesitamos a alguien que nos esté regañando. Exacto. O que nos esté sobajando, haciéndonos sentir mal. Necesitamos a alguien que nos dé apoyo, que realmente sintamos que vamos de la mano con él, con ella. Claro, que te dé atención. Y a partir de aquí, que yo quiera como cliente regresar al otro día, que me sienta con la confianza de decirle, oye, estoy en el cine, lo que me preguntabas, ¿no? ¿Qué puedo comer? comerme. Y que no me dé pena de decirle, ¿cómo voy a quedar ante mi entrenador? Como una persona. Oigan, a que ver, tiene y en el cine, por fuerza de ejemplo, ¿qué voluntad. podemos comer? Ay, pues Johnny, es que haz una Johnny- cita aparte Oye, con él, no, espérate. Es que la ya gente que te en atiendas casa, personalizado. yo no lo hago por mí, Mira, por la gente en no, casa claro. que seguro se está cuestionando como yo Pero de mira, la vida diaria. pero- Es muy sencillo, lo vas a poder tú captar. En sus redes sociales, ¿cuáles son tus redes pues sociales, sí. Máximo? @el efecto máximo. Estoy en todas las redes sociales. Ah, sí, ok. Ahí Y está. acá, ¿Y ahí tú, encuentran. Casanova? @cheervic, CHEER y Vic de Víctor. Pregunta, entonces, ¿ustedes también consideran con estas nuevas tecnologías, ya que aparte dieron sus redes sociales, que las personas que no puedan verlos, ¿no?, en persona, también se pueden apoyar por las tecnologías a recibir consulta, terapia, entrenamiento, asesoría? Claro, pero en las redes se queda muy corto o muy vano la información que te dan. Siempre Ok. complementala con alguien que te lo pueda nutrir en persona. Ok, o sea, una vez al Las mes, redes no pero... sustituyen la visita a un doctor, a un especialista, poner tu búsqueda de me siento así, ¿qué pasa? O sea, no te va a resolver realmente la visita a un profesional. Pero si lo quieres hacer de esta forma, porque a lo mejor estás en otro estado, se te complicaría exactamente con la persona a la que quieres llegar, le puedes escribir y esta persona pues te hará un test. Realmente, entre más información tú proporciones, Claro. al especialista va a ser más fácil poder trabajar. A ciegas no se puede. Pero como lo que acabamos de ver ahorita, ustedes dan mucha confianza, los podemos Sí, no, contactar. pues yo ya Ya tenemos las redes sociales. Dime qué puedo comer. Ya tienes tu dieta. Johnny ya sabes te va a tener el número exacto. favorito, te va a estar marcando todo el día. Pero seguramente la gente en casa no me va a dejar mentir. Estamos luego en situaciones de el cumpleaños de mi sobrinita en el jardín en Cuernavaca. Pero también ya ¿Cómo? aplica el Realmente- criterio. y realmente yo el también que pienso, como, ¿no? Hazte depende tu mucho de lunch tus y te lo objetivos. llevas todo el día. Bueno, Depende mucho de tus... Tú quieres bajar de peso, tú quieres tener cierta cantidad de porcentaje de grasa o de músculo, estés en el cine o en el cumpleaños de tu esposa, tu esposo, Disciplina. quien sea, disciplina. Mira, Johnny, de Exactamente. aquí nos vamos a cenar, a donde tú quieras. ok, yo conozco un restaurante bien padre. No, pero que sea un reto para mí. Y yo te voy a demostrar que puedes realmente cuidar tu dieta. Bueno, pues ahora sí que en lo que se organiza la cena, nosotros vamos a un corte y regresamos. Muchas gracias, Bravo, Máximo. bravo. Muchas gracias.